Creer en un ser superior es una idea que ha estado presente desde el origen del ser humano. La idea de que hay algo superior a todo ha venido evolucionando a lo largo de la historia hasta nuestros días, que hay una infinidad de religiones, cada cual con su creencia y tradiciones distintas al resto, pero esto no está mal, ya que cada quien es libre de creer en cualquier religión, pero esto se convierte en algo negativo cuando las creencias comienzan a ser peligrosas para los feligreses o las personas que los rodean, y se ha tenido registro de muchas sectas que terminaron en una tragedia. Es así como en este video conoceremos a las 5 sectas más peligrosas de la historia. Damas y caballeros, soy el acechador nocturno y sean bienvenidos a un nuevo video. En el quinto puesto, y para abrir este top, tenemos a la secta llamada el Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos. Esta fue creada a finales de los años 80, con orígenes en Uganda, con la noticia que los 5 líderes religiosos principales habían tenido visiones con la Virgen María, y que ésta les había confesado que, a finales de la década de los 90, el mundo se acabaría con la llegada del nuevo milenio. Pero el 1 de enero del 2000 la Tierra seguía girando con normalidad. Ante esta situación, se cree que los seguidores de la secta, que habían entregado todo lo que tenían a la organización, se quejaron y pidieron recuperar su dinero. Se fijó una nueva fecha para el apocalipsis, este sería el 17 de marzo del año 2000, ese día, cientos de personas fueron encerradas en una iglesia a la que posteriormente se le prendió fuego. Tras el suceso, la policía encontró más cuerpos enterrados en otras ubicaciones pertenecientes a la secta y que habían muerto con anterioridad. En total, fueron más de 900 víctimas. Entre estas se encontraban mujeres y niños. Está más que claro que los responsables de este atroz crimen fueron llevados ante la justicia. La mayoría cree que este crimen fue planeado, ya que era más que obvio que el 17 de marzo no se iba a llevar a cabo el apocalipsis, y con todo lo que ya había sucedido las personas se rebelarían en contra de sus líderes. Entonces los fundadores planearon el crimen para quedarse con todo el dinero recolectado. Aparte de las quemaduras, también fue encontrado veneno en los cuerpos de algunas víctimas. Sin lugar a dudas, el final de estas personas fue trágico, pero en los siguientes puestos veremos historias más escalofriantes. Número 4. Para seguir el top tenemos a una de las sectas que más cantidad de seguidores ha tenido, y a diferencia del puesto anterior siguen vigentes con algunos miembros activos distribuidos a lo largo de Estados Unidos. Estamos hablando del Ku Klux Klan. Como sabemos, el racismo ha sido un gran problema para la sociedad, especialmente para Estados Unidos. Esta secta se basa en la supremacía blanca, siendo así una de las más antiguas, ya que fue fundada en 1865. Esta secta se basa en la creencia de que los blancos deben tener el control absoluto, y las personas de raza negra o latina, o en su defecto cualquier otra minoría, deben obedecer sin ninguna objeción. En el auge de esta secta, su solo nombre infundía un terror en las personas, ya que tenía un poder sorprendente, teniendo personas influyentes en sus filas, como jueces, policías de alto rango, políticos, e inclusive actores famosos. Esto les permitía cometer crímenes sin muchas consecuencias. Uno de sus crímenes más infames es la masacre de Greensboro, donde fueron asesinados 5 activistas del movimiento para los derechos civiles estadounidenses mientras llevaban a cabo una marcha. No hubo muchos arrestos por este crimen, y los que fueron arrestados salieron poco después. Esta situación duró muchos años, hasta que los crímenes tomaron tanta relevancia que no se podían esconder más. Es así como la policía comenzó los arrestos de sus líderes, lo que poco a poco hizo que esta secta perdiese su poder. Entonces adaptaron sus creencias a la actualidad, hasta el día de hoy, que sigue teniendo a muchos seguidores, aunque claro, ya no recurren al asesinato y tortura. Pero en su tiempo, muchos inocentes perdieron la vida por sus creencias, aunque no se tengan cifras exactas. Si se tiene un estimado que supera las 1000 víctimas. Número 3.
El templo del pueblo fue una secta que tuvo un final horrible para sus feligreses. Jim Jones fue el fundador de esta religión. Es raro que la política y la religión se mezclen, pero esta secta era una extraña unión entre el cristianismo ortodoxo, el comunismo y la igualdad de razas. En los años 60 fue muy influyente teniendo en sus filas a personalidades muy importantes para la sociedad de esa época. Su sede principal estaba en California, pero tenía muchas otras a lo largo del mundo. Todos aceptaban y daban por sentado todo lo que dijera el pastor Jim Jones, pero mediante que algunos feligreses salieron de su burbuja, se dieron cuenta los crímenes que pasaban dentro de la iglesia. Es así como comenzaron a llamar la atención del público por sus extrañas prácticas. Entonces Jim decidió que para calmar el ambiente, él y un gran grupo muy considerable de creyentes se mudarían a Guyana para formar allá un pueblo donde fuesen libres de practicar sus creencias. Estados Unidos no se conformó con esto y mandó un congresista para que revisara las condiciones en las que se encontraban las personas. Es ahí cuando sale a la luz todo el tipo de crímenes que se llevaban en este sitio, desde abuso sexual hasta maltrato físico. Jim sabía que si el congresista regresaba con esta información, sería arrestado, entonces mandó un grupo de creyentes a matar al congresista. Esto desencadenó un escándalo, la secta había entrado al ojo del huracán mediático, él sabía que todo había llegado a su fin. Así que convocó una reunión urgente y les dijo que el fin había llegado y que tenían que hacer lo que él decía para buscar la salvación. Es así como ordenó que todos tomaran una mezcla de cianuro, que es extremadamente tóxico, lo que provocó la muerte de 918 personas, las cuales incluían niños y mujeres. Cuando las autoridades entraron vieron la macabra escena, fue catalogado como el suicidio masivo más grande de la historia. Número 2. Para el próximo puesto nos moveremos al país de México. En los años 80, el narcotráfico empezaba a ser un problema para las autoridades, especialmente en la frontera con Estados Unidos. Varias desapariciones no solo de mexicanos, sino también de estadounidenses, aterrorizaban una pequeña ciudad llamada Matamoros. Esto fue tomando más relevancia conforme aumentaba la cifra de desaparecidos, lo que resultó a que las autoridades comenzaran a desplegar más seguridad dentro y fuera de la ciudad. Hasta que una noche un control policial logró capturar a un sujeto que transportaba mucha droga dentro de su vehículo. Este, al verse acorralado, confesó la ubicación de una cabaña donde se encontraba el resto de la droga. Los agentes se dirigieron al lugar indicado por el sujeto, pero al llegar no solo encontraron más droga, sino también restos humanos desfigurados de muchas de las víctimas que habían sido reportadas desaparecidas. La investigación llevada a cabo reveló que el líder de esta secta era un reconocido narcotraficante llamado Adolfo de Jesús Constanzo, el cual creía que haciendo sacrificios humanos, él no podría ser lastimado ni capturado. También les aseguraba a sus seguidores que al consumir restos humanos serían invencibles. Todos sabían que Adolfo era un reconocido practicante del santerismo, pero nunca imaginaron que él estuviese detrás de las desapariciones, hasta que su fin llegó en el año de 1989. Este, al verse acorralado por la justicia, le pidió a uno de sus más fieles seguidores quitarle la vida, puesto que sabía que iba a pasar de por vida en prisión. Luego de su muerte, la cabaña fue quemada por orden de la municipalidad. Pobladores cuentan que antes de ser quemada se llevó a cabo un ritual para limpiar las energías que habitaban en este lugar, ya que muchos vecinos reportaban escuchar gritos cerca del sitio. Número 1. Todas las sectas que hemos visto a lo largo del video tuvieron un final trágico, pero los mayores afectados fueron los mismos seguidores de esta. Pero la verdad suprema, como estos se hacían llamar, sus principales víctimas eran civiles, que su único error fue estar en el lugar equivocado. Fue una organización dirigida por Soko Asahara, que basado en el libro de Apocalipsis, predecía que el fin del mundo estaba cerca y que solo la élite de la sociedad iba a sobrevivir. Conforme el paso del tiempo, Soko iba adaptando prácticas cada vez más agresivas con sus detractores. Comenzó con secuestros, golpizas y amenazas, hasta que empezaron a implementar agentes químicos en sus ataques. El gas sarín,
Es un arma química muy poderosa que fue prohibida por la ONU debido a su extrema letalidad. La víctima sufre una agónica y dolorosa muerte. La secta, que estaba conformada por gente bien preparada, empezó a realizar ataques por todo Japón, hasta que el día del más grande ataque terrorista en la historia moderna de Japón llegó. Era una mañana normal en el metro de Tokio, hasta que seguidores esparcieron este gas por todo el metro, un lugar sin ventilación. El caos afectó aún más la situación, más considerando que habían elegido las estaciones más concurridas. 13 víctimas fatales y más de 6.000 personas resultaron intoxicadas. Ya se habían llevado a cabo ataques parecidos, pero no con tal magnitud, así que era prioridad para las autoridades detener a este grupo. Luego de la detención de varios seguidores importantes, dieron con el paradero de Soko, quien fue arrestado y posteriormente sentenciado a la horca por sus horribles crímenes. Fue ejecutado en 2018. Dejando atrás una historia que hasta el día de hoy es recordada por miles de japoneses.